Vale. Venga, perfecto. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hemos tenido poca afluencia hoy, pero bueno, como lo bueno de esto es que lo vamos a dejar grabado y colgado en la web para que cualquiera que esté interesado lo pueda consultar, pues perfecto. Soy Fernando Bretones, soy el CEO de Job Expedition, que es el portal de empleo para militares. Como ya sabéis, creo, la mayoría, al final lo que nos dedicamos pues es eso, ayudar a compañeros de las Fuerzas Armadas que quieren dar ese salto a la vida civil y, bueno, pues acompañarles en el proceso. Realmente para los militares es complicado buscar empleo fuera de las Fuerzas Armadas. Es un salto bastante, bueno, un cambio bastante grande, podríamos decir. Venimos de un sector muy específico y a pesar de que tenemos mucho conocimiento, muchas actitudes y aptitudes, pues bueno, eso hay que saber traducirlo y por desgracia en el sector privado, pues eso, aún hay mucho desconocimiento de todo lo que podemos aportar los militares. En este webinar en concreto de lo que vamos a hablar precisamente de eso, de desconexión de las Fuerzas Armadas. Vamos a hacer una serie de dos webinars en este caso. Por un lado vamos a hablar de desconexión total de las Fuerzas Armadas, que es el tema que vamos a tratar hoy, que es básicamente pues eso, salirse de las Fuerzas Armadas de forma definitiva. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, pues porque creo que la mayoría que nos hemos planteado esto, que hemos dado el salto o que hemos tenido que hacerlo en algún momento, nos hemos dado cuenta de que la documentación existe y es pública, evidentemente, pero es, por un lado, complicado de encontrar, es bastante liosa en algunos aspectos, incluso hay cosas que se superponen o que pueden llegar a contradecirse entre sí, diferente normativa, con diferente importancia, ley, propuestas de leyes, cosas así, ¿vale? Órdenes ministeriales, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí o qué es lo que hemos intentado? Juntar toda la normativa, hacer un resumen, que es esta presentación que vais a ver ahora, y además un documento Word que colgaremos junto al vídeo, de forma que todas las personas que se estén planteando dar ese paso, que no tengan muy claro qué tienen que hacer, cuáles son los procedimientos, qué opciones tienen incluso para salirse de las Fuerzas Armadas, que puedan acceder aquí y puedan consultarlo. Para esto, evidentemente, yo no soy ningún experto militar, experto en Derecho, y nos ha ayudado en esta preparación Cristina, que está por aquí conectada, que por desgracia no puede ponerse la cámara por un problema técnico, Cristina Molina. Ella es abogada, experta en temas militares, y va a estar aquí para apoyarme en cualquier punto que yo no tenga claro, o sea, alguna pregunta que yo no sepa responder. Y además de eso, a partir de hoy hemos sacado un servicio nuevo en Job Expedition que es asesoría legal. No solo en tema de desconexión de las Fuerzas Armadas, sino, pues, oye, tema de sanciones, de incentivos, de cualquier problema que podáis llegar a tener a nivel legal relacionado con las Fuerzas Armadas, podéis hacer una consulta, preparar una documentación o cualquier otro tipo de duda que queráis plantear, podéis escribirnos por correo, lo verá Cristina, os contestará y, bueno, en caso de que necesitéis un servicio más continuado de asesoría para cualquier cosa, os pasará un presupuesto de lo que podría costaros, ¿vale? Lo que queremos realmente es ayudar a todos los militares en cualquier cosa que puedan necesitar. Así que nada, si os parece empezamos. Por favor, sentiros libres de pararme e interrumpir cuando queráis y sobre todo, Cristina, si ves que me equivoco en alguna cosa, no dudes en interrumpirme, ¿vale? Vale, sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, como decía, ¿qué vamos a ver hoy? El índice. Desconexión total de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese fin de compromiso, fin antes de compromiso, los reservistas de especial disponibilidad, los RED tan famosos y tema de retribuciones, ¿vale? El fin de compromiso. Pues al final, el fin de compromiso para un militar depende realmente de cuándo inició su compromiso con las Fuerzas Armadas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que para los militares de carrera, el cómputo de tiempo mínimo de servicio para el resarcimiento por la enseñanza de formación se contabilizará desde la adquisición de la condición de militar de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Luego lo veremos más adelante. Que como militares de carrera tenemos unos años de servicio para compensar el gasto que ha hecho el Ministerio de Defensa y España en general en nuestra formación, ¿vale? Que es lo que pone ahí, tiempo de servicio desde la adquisición de la condición de militar profesional, ¿vale? Y para la tropa de marinería es desde el nombramiento como alumno de un centro de formación, ¿vale? En caso de que haya dos o más exigencias de tiempo, pues prevalecerá la de mayor permanencia en servicio activo, es decir, un soldado que es tropa y marinería, que ingresa en una academia de suboficiales, por ejemplo, pues le va a contar en principio el tiempo de suboficiales que a priori será mayor que el de tropa y marinería, ¿vale? Esta información la tenéis toda en la Ley 39/2007, en el artículo 67, ¿vale?
y en el artículo, perdón, en la orden de defensa 1252/2021 en el artículo 2, ¿vale? A veces hago alguna parada así porque tengo la chuleta aquí, el documento que luego voy a dejar colgado para que podáis ver, ¿vale? Y estoy leyendo todo para no dejarme nada. Vale, fin de compromiso. Es decir, llegamos al final de nuestra vida, de nuestra relación con las Fuerzas Armadas. Realmente este punto, a priori, no interesa demasiado o no debería interesar demasiado a la gente que esté viendo este vídeo porque realmente, en principio, la gente que lo esté viendo es porque se está planteando esa desconexión de las Fuerzas Armadas en edad laboral todavía, ¿no? Pues para oficiales el paso a reserva a los 61 años, ¿vale? Para suboficiales a los 61 también y tropa de marinería, pues bueno, 2 o 3 años dependiendo de la convocatoria, ¿vale? Como decía, en esto, toda esta información en la ley 39/2007, en el artículo 113, ¿vale? Lo que quiere decir el pase a la reserva, ¿vale? Esto le voy a pasar porque creo que tiene más interés. Fin de compromiso, causas de fin anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, pues por renuncia, ¿vale? Puede ser por pérdida de la nacionalidad española, por una pena que conlleve una pérdida de empleo, por sanción disciplinaria o por acceso a otras escalas o cuerpos, ¿vale? Entonces, esas son las causas de fin de compromiso. Otras escalas o cuerpos, sobre todo, son Guardia Civil y Policía Nacional, ¿vale? En el artículo 116 habla de la pérdida de condición de militar de carrera, ¿vale? En el artículo 117 habla de la renuncia. Como aquí hay alguna incongruencia, ¿vale? Los militares de carrera pueden renunciar a su condición si tienen cumplido los tiempos de servicios, que luego hablaremos de ellos. Por ejemplo, para oficiales de tierra es de 8 años, ¿vale? Los tiempos, perdón, estarán en relación con los costes y duración de los estudios realizados, lo que comentábamos antes, ¿no? Ese gasto que ha hecho el Ministerio de Defensa de España en nuestra formación, pues hay que devengarlo, ¿vale? Y tendrán presente las necesidades de planeamiento de la defensa y no podrán ser superiores a 10 años, ¿vale? De no tener cumplidos los tiempos establecidos en el apartado anterior para renunciar, deberán resarcir económicamente al Estado y efectuar un preaviso de 6 meses. Esto es importante porque luego vemos la tabla que habla de los tiempos de compromiso y de los gastos que conllevan más o menos y del descuento que se puede tener, pero es importante porque en principio, y lo que dice la normativa, es que cualquier militar puede coger una excedencia o una renuncia. Lo que va a variar es básicamente lo que tenemos que devolverle al Estado, ¿vale? En principio, como os digo, porque conocemos casos que nos han comentado de gente que le han denegado una excedencia o una renuncia por motivos varios, en principio no se le puede negar, lo que sí se pueden decir es que le cuesta X dinero dejar las Fuerzas Armadas, ¿vale? Antes no lo he comentado, pero bueno, que quede claro que al final nosotros en este caso estamos facilitando la información, luego cada caso particular habría que someterlo a estudio, evidentemente, y lo que nosotros decimos aquí, en principio está basado en la normativa, por supuesto, pero no es vinculante ni mucho menos, ¿vale? No quiero que lleve a error y que luego penséis que porque Job Expedition han dicho que yo puedo hacer tal o cual cosa, vayáis directamente a vuestra S1 o cualquier sitio demandando, ¿vale? Sí que intentamos poner la información a vuestro alcance para que podáis tomar las decisiones y para que podáis actuar en consecuencia, pero como os digo, informaros no solo con nosotros, sino con todas las fuentes que podáis contrastar antes de hacer cualquier cosa, evidentemente, ¿vale? Como os decía, ley 39 en esos 3 artículos y la ley 8/2006 en el artículo 10, ¿vale? Que ahí lo que comenta es la finalización y resolución del compromiso de larga duración, ¿vale? El compromiso de larga duración finalizará cuando el militar profesional de tropa de marinería cumpla 45 años de edad, ¿vale? Renuncia de oficiales y suboficiales, como os decía, ¿vale? Pues cuerpos de intendencia, ingenieros, cuerpos comunes y suboficiales, 5 años. Cuerpos generales, como decía antes, por ejemplo, los oficiales de tierra, 8 años. 10 años por aptitud de vuelo, pilotos, 12 años para el Cuerpo Militar de Sanidad, los que han recibido formación, los que han recibido la titulación universitaria en el centro universitario en Madrid, perdón, en el centro de defensa, y no tienen tiempo mínimo de permanencia la tropa de marinería permanente, ¿vale? Todo esto viene en el Real Decreto 1111/2015, en el artículo 5, ¿vale? Vale, perdón que me quede aquí un poco en blanco. Habla del sueldo base, que luego lo comentaremos en el artículo anterior también. Aquí habla eso de la pérdida de condiciones militar de carrera, pues eso, de renuncias, por pérdida de un poco lo que ponía antes, por pérdida de nacionalidad española, pérdida de empleo, pues por una pena que conlleve pérdida de empleo y demás, ¿vale?
Como os decía, fin antes de compromiso. Al final hay que valorar esa cuantía, lo que ha costado la formación recibida, en teoría las retribuciones que nos han pagado, que esto ya hay varios casos que se han ganado porque ha habido gente que le han hecho o le han intentado hacer devolver lo que ha cobrado estado trabajando en cualquier puesto, ¿vale? En principio eso no es así. O sea, lo que nos tocaría devolver o lo que le tocaría a un militar devolver, que haya un militar que haya recibido formación, es lo que se ha invertido en él como formación. Las retribuciones es una compensación por el trabajo, al final es un sueldo que estamos cobrando, ¿vale? Y en principio se supone que eso no lo tienen que hacer o no tienen que pedir que se devuelva, ¿vale? Pero repito, hay gente a la que se lo han pasado, a la que se lo han pedido, ¿vale? ¿Y qué elementos hay que considerar? Pues el coste directo que tiene el alumno, el coste directo que tienen las actividades y costes indirectos varios. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Pues que realmente esa compensación económica que pueden pedir puede variar muchísimo, ¿vale? Porque hay muchos factores a tener en cuenta y pueden pedir, tenemos casos desde que han pedido una cantidad de dinero baja hasta gente que le han pedido cantidades exorbitadas porque le querían hacerle pagar o intentaban justificar el gasto de un coche en unas maniobras, por poneros un ejemplo, ¿vale? Como os digo, cada caso es único. En el momento que queráis pedir un fin de compromiso, una excedencia, habría que valorar vuestro caso en concreto, pero que tengáis claro que en principio lo que os tienen o lo que os pueden pedir que devolváis es los costes directos de la formación, ¿vale? Como digo, orden de defensa 1252/2021, artículo 12, en anexo 1 y 2. Ahí viene toda la información, ¿vale? Esta tabla es la que os decía antes, ¿vale? En función del tiempo de servicio que nos exigen y el tiempo de servicio que hemos cumplido, ¿vale? Hay un porcentaje de la reducción según el tiempo que hemos estado. Es decir, si nos exigen 12 años y llevamos uno solo, tal y como tenemos aquí, pues podemos tener un descuento de 8,33, ¿vale? Un porcentaje. Si nos piden 12 años y ya hemos llegado, si nos piden un año y llevamos uno, pues el 100%, no nos costaría nada, ¿vale? Si nos piden 12 años y llevamos 12 años, pues el 100%, no nos costaría nada, ¿vale? Y al final esto es que lo veáis. Oye, yo soy, no lo sé, oficial del aire, llevo 6 años, llevo 6 años, pero me piden 12 porque tengo actitud de vuelo. Pues en principio lo que te van a pedir que devuelvas es el 50% del total que se ha invertido en tu formación. Como os digo, esto hay que cogerlo con pinzas porque esta cantidad de dinero se basa en una serie de consideraciones que son bastante abstractas, como hemos visto aquí arriba, y en función de la persona y de multitud de factores, el coste económico puede variar muchísimo, ¿vale? Esta información viene en la orden de defensa 1252/2021 en el anexo 1, ¿vale? Ejemplos, como os decía, casos varios. Una teniente médico militar que llevaba 2 años, había estado en la Academia Central de la Defensa, le pedían 20.000 euros por año. Por tanto, le pedían 120.000 euros para dejar las Fuerzas Armadas, ¿vale? Y un alférez de navío con 5 años, había estado en la Escuela Naval Militar, pues le pedían 40.000 euros por año. Por tanto, como ha estado 5 años, 200.000 euros, ¿vale? Son dos ejemplos de multitud. Básicamente lo que tienes que saber es que os pueden pedir la parte proporcional de la formación que hayáis recibido. Reservistas de especial disponibilidad, los RED, al final desde 45 a los 65 años, esto es algo que considero muy importante. ¿Por qué? Porque mucha de esta información no está clara o no todo el mundo la tiene clara. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de red que lleve 18 horas de servicio más puede percibir una compensación económica mensual de 624 euros, pero esa pensión o esa contribución es no contributiva, ¿vale? Y los militares de complemento, 1.186. ¿Qué quiere decir que es no contributiva? Que no vas a cotizar, ¿vale? Por tanto, si llega a los 65 años, pues ese dinero no te va a contar como que has cotizado, ¿vale? Es importante porque hay algunos compañeros red que pensaban que ese sueldo, digamos, les servía y no cotizáis para luego para la jubilación, ¿vale? Como os decía, militares que tengan cumplidos 18 años de servicio y que lo soliciten adquirir la condición red, finalizado el compromiso de larga duración al cumplir los 45 años, ¿vale? Se mantendrá hasta los 65. Esta asignación, además, por disponibilidad, es incompatible con cualquier otra retribución procedente del sector público. Salvo que yo me equivoque, esto quiere decir que es incompatible con el paro.
Si me equivoco, Cristina, me corriges, pero creo que quiere decir eso, ¿vale? Incompatible con cualquier otra retribución procedente del sector público, ¿vale? Sí, Importante. efectivamente. Gracias, Cristina. Parece una obviedad, pero esto quiere decir que si te apuntas a la cola del paro con 45 años, vas a perder esto, ¿vale? Y lo mismo, con 45 años, si estás 20 años sin cotizar porque esto no cotiza, cuando te llegue la jubilación, pues tendréis un problema, ¿vale? Así que ojo con esto, con esta paga, porque es un arma de doble filo, ¿vale? Y como dice aquí, está asociado a los presupuestos generales del Estado, por lo que puede cambiar, ¿vale? Como pone aquí, en el Real Decreto 1314/2005 hay dos disposiciones, la adicional la novena y la disposición transitoria sexta, ¿vale? Ahí tenéis toda la documentación. Y como os comentaba, aquí en una de estas disposiciones dice, que además lo tengo subrayado, no cotizando a derechos pasivos ni a ISFAs, pero pudiendo estar voluntariamente en este régimen de seguridad social, siempre que se abonen las cuotas correspondientes al interesado y al Estado, ¿vale? Vale, retribuciones, el finiquito famoso, ¿vale? La prima por servicios prestados. En el caso de una persona, miembro del grupo C2, que es la agente de tropa, 10 años trabajados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos vamos, en principio, pues corresponde un finiquito, ¿vale? Sueldo base del grupo C2 son 669 euros, 12 mensualidades, pues 8.031 euros, ¿vale? Se divide entre 365 días para calcular ese sueldo día, es decir, 22 euros, ¿vale? Y de este sueldo día se toman 20 unidades, es decir, 440 euros. Lo multiplicamos por los años de servicio, con lo que la indemnización sería 4.400 euros, ¿vale? Este es un cálculo aproximado. En principio, tropa es perfil C2, suboficiales es alfa 2 y oficiales es alfa 1, ¿vale? Tenéis una tabla, al final en este caso somos funcionarios, estos perfiles habla del funcionariado, pero en este sentido los militares se nos considera funcionarios a todos los efectos, ¿vale? Entonces, la tabla la podéis buscar que es pública, pero básicamente con esto calcularíais el finiquito que correspondería por dejar la Fuerza Armada, ¿vale? Como dice ahí, Real Decreto 600/2007, su artículo 4, habla de todo esto. Hemos llegado al final. Igual ha sido un poco densa la explicación. Espero que haya resultado útil. Hemos intentado condensar todo lo que, o juntar toda la información referente a desconexión total de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Que tengáis acceso a ella. Evidentemente, esto es un resumen muy somero. Es importante que cualquier duda que tengáis, aquí tenéis los artículos para que podáis acceder a ellos, ¿vale? Aparte del documento Word que os vamos a dejar colgado con el resumen, con los artículos tal cual, copiados ahí para que los tengáis, ¿vale? Pero lo primero, como os decía, informaros. Lo que queremos es poner a vuestra disposición información para que tengáis la capacidad de decidir y de defenderos en caso de que llegue el caso de que tengáis que pedir una excedencia, un fin de compromiso o cualquier otra cosa, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya resultado útil. Inscribiros en nuestra web si queréis dar ese paso a vida civil. Al final nosotros lo que hacemos es ayudar a todos los militares que quieren dar ese paso. Tenéis ahí todas nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Y además tenemos una comunidad de Slack que os recomiendo que os inscribáis, ¿vale? Podéis encontrarlo en nuestra web al final de todo. La idea de esa comunidad es, pues bueno, que sea un punto de encuentro entre militares, tanto fuera como dentro de las Fuerzas Armadas, que podamos intercambiar opinión. Os haremos llegar por ahí ofertas de empleo que estén activas. Os comentaremos las novedades que tengamos en cuanto a contenido, webinars, podcasts, etcétera. Y bueno, que podamos un poco conectar, ¿no? Todos los militares, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas. Lo dicho, ha sido un placer contaros todo. Y oye, si alguien tiene alguna pregunta, encantado de contestar. Y si no, ya tenéis disponible en nuestra web, en el apartado de servicios, el tema de asesoría legal para que escribáis a Cristina y le contéis cualquier pregunta que podáis tener.